Estamos de regreso en JN Noticias y nos acompañas aquí con nosotros en el estudio el señor Víctor Velázquez, él es investigador del Instituto Peruano de Derecho Electoral y junto a él vamos a hacer un análisis sobre las próximas elecciones del 10 de diciembre. Recordemos, este 10 de diciembre no falta nada, se llevarán a cabo elecciones en 18 distritos de nuestro país, distritos de reciente creación, 2015-2016. ¿Cómo está, señor Velázquez? Muy buenos días para todos y muy buenos días para ti, Mirta. Justamente nos llama a estas elecciones municipales que se van a desarrollar de acá a un par de meses. El 10 de diciembre ya estamos acudiendo 18 distritos en el país a las elecciones municipales para elegir tanto regidores como alcaldes. Así es, y como dije, no falta nada. Empecemos por ubicarnos, ¿no?, en ese momento, en ese día, 20 de julio, ¿dónde estamos en el cronograma electoral y cómo vamos a llegar, ¿no?, hasta este 10 de diciembre? En principio, me parece, tenemos hasta el 21 de agosto. Hay un plazo, ¿no? Efectivamente, estamos desde el día 13 de junio hasta el día 21 de agosto en el plazo para la realización de elecciones internas dentro de los partidos y movimientos regionales que van a participar dentro de este proceso de elecciones municipales. Como podemos ver, también existe la participación no solamente de movimientos y partidos, sino también va a haber la participación de las famosas OPL, que son las organizaciones provinciales locales, ¿no? Ajá, que ese es otro fenómeno. Gracias por el pantallazo, podemos apreciar ahí el cronograma completo, ¿no? Y siguiendo la fecha del 21 de agosto, tenemos pues el 11 de septiembre, que es una fecha límite, ¿no?, para presentar las listas de los candidatos. Efectivamente. Nosotros vamos a poder analizar algunos temas más adelante. Nosotros desde el instituto hemos planteado 4 temas muy interesantes que debemos analizar en estas elecciones municipales. El primero de ellos es que ¿cómo van a participar o cuál va a ser la participación de algunas microorganizaciones políticas, como son las famosas OPLs? Estas OPLs, ¿cuál es el impacto que tiene dentro del sistema electoral y del sistema de partidos a nivel local? El segundo tema que nosotros vemos es la necesidad de crear nuevos distritos en el país, es decir, bajo qué enfoque se están creando. Y el tercero es qué realidad, sinceramente, van a asumir tanto, ¿no?, las competencias y funciones como la realidad que viene teniendo estos departamentos, ¿no? Bueno, y siguiendo con el cronograma, antes de entrar al análisis, solamente para que quede claro, hablamos del 11 de septiembre, bueno, el 21 de septiembre tenemos la aprobación del padrón electoral, el 11 de octubre, ojo, hay una fecha límite para la renuncia de funcionarios públicos que integren listas de candidatos, y bueno, el 26 de octubre va a ser el sorteo de miembros de mesa, y finalmente el 10 de noviembre es la fecha límite para conceder licencias a trabajadores y funcionarios de los poderes públicos que integren listas de candidatos. Ahí está nuevamente el cronograma electoral, lo hemos repasado brevemente hasta el día de la elección final, que es el 10 de diciembre. Vayamos ahora sí entonces al análisis que sigue pues a este cronograma. En principio veamos qué distritos van a ser parte de esta elección. Hablamos de 18 distritos de reciente creación, entre el 2015 y 2016, distritos agrupados en 7 departamentos. Efectivamente, nosotros vamos a poder ver la existencia de distritos, pero muy reducidos en población. Es decir, como vamos a poder ver, hemos hecho una tabla en la cual hemos establecido algunos rangos de personas que van a acudir a las urnas. Por ejemplo, nosotros vamos a tener 2 extremos. Solamente existen 2 distritos que superan los 4.000 electores. Estamos hablando de Megantoní, en la convención en Cusco, con 4.751 electores, y hablamos de San Pablo de Pillao, en Huánuco, con 4.071 electores. Wow. Por debajo de ellos están todos los distritos, es decir, estos son los distritos cuya población electoral es superior a 4.000. Tenemos el caso extremo de algunos distritos cuya población electoral es inferior a 1.000. Lamentablemente tenemos ¿Y esto qué significa? Esto significa que estos distritos técnicamente tienen pocos recursos, van a tener pocos recursos, salvo algunos casos especiales que tienen un canon relevante, pero en general, como distritos pequeños tienen poco presupuesto, tienen poca infraestructura municipal, evidentemente, lo cual les da una poca capacidad de operación y mantenimiento de algunos bienes y servicios hacia el ciudadano. Y por último... Y también de iniciativas, ¿no? Y de iniciativas, efectivamente, como lo mencionas, la política pública ahí es
casi técnicamente inexistente. Y la política gubernamental local es muy, pero muy reducida y muy limitada. Algunos servicios en específico de gobiernos regionales a subnacionales. Mire, estamos viendo el padrón electoral actualizado además, ¿no?, a fecha 10 de junio del presente año, hace bastante poco. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a poder ver en algunas zonas, bajo la resolución 253 del Jurado Nacional de Elecciones, que cuál es la cantidad de adherentes para constituir una OPL. Vamos a ver, nosotros podemos ver en línea verde dos distritos. Así es. Megantoní con 4.751 y San Pablo de Pillao. Estos dos distritos son distritos cuya cantidad o número de adherentes para constituir una OPL supera los 200 ciudadanos. Solamente necesito 200, en el caso de San Pablo, 204 ciudadanos y en el caso de Megantoní, 238 ciudadanos para poder inscribir una OPL y participar en estas elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Son distritos donde, como lo ves, la cantidad que nos presentan es muy, pero muy poca, donde fácilmente puede incursionar cualquier tipo de organización, cualquier tipo de grupo y cualquier tipo de persona, sin mediar o sin ver que puede existir una destrucción o una atomización del sistema político y del sistema electoral, evidentemente a nivel distrital. Como consecuencia, ¿no? Como consecuencia. Lo segundo que vamos a poder ver también viendo el cuadro es que existen distritos, por ejemplo, Roble, que es el distrito, tiene solamente 33 personas. En Huancavelica, Roble. En Huancavelica. Así es. Por ejemplo, 660 personas, claro, en el padrón solamente completo, ¿no? Necesitamos 33 personas en ese caso. Wow. En Oroncoy necesitamos 25 personas. Y en los Chancas necesitamos solamente 29 personas. ¿Qué quiero decir? Aquí se vive la situación más extrema. Necesitamos menos de 50 adherentes para inscribir una OPL. No confundamos adherentes con afiliados. Pero ¿qué queremos decir? Que en estos lugares se necesitan muy pocas firmas para poder inscribir. Y si nosotros lo evaluamos con aquellas organizaciones políticas cuya solicitud de firma supera los miles, es injusta o es irregular esta solicitud. Bueno, y por ello la importancia de generar pues en la ciudadanía, en aquellos electores de estos 18 distritos, un voto informado, que es uno de los principales objetivos del Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente, nosotros debemos ser conscientes de que una de las funciones que tiene el Jurado Nacional de Elecciones es brindar educación electoral a la población. Y en estos distritos es muy importante que la ciudadanía que acuda a las urnas esté informada. Desde ya, exactamente. No esperemos los últimos meses. O que se presenten las listas, porque ya seguramente se va viendo, además en los distritos, ¿no?, quienes tienen esta tendencia, quienes están planificando, quienes ya se organizaron, ¿no?, y están en sus elecciones internas. Efectivamente, ¿no? Ya se debe estar viviendo el clima electoral en estos distritos. Entonces, de este primer análisis podemos ver nosotros, o tenemos 3 puntos como con conclusión de esta temática. Lo primero es que existe, como lo he mostrado, una facilidad increíble para que puedan participar organizaciones políticas, organizaciones OPLs. Existen distritos con menos de 50 adherentes como necesidad para poder inscribir la organización política. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se atomiza, por un lado, la competencia electoral. Estamos atomizando a niveles muy, pero muy amplios. Más competencia que electores. Exactamente. Va a haber más organizaciones que electores posiblemente, puede ser un escenario. En el otro escenario vamos a ver que existe la necesidad de reformar esto, de que las OPLs puedan ser reducidas a algunos otros criterios o en su defecto a la larga pueda suplirse su participación con la participación de movimientos regionales o partidos políticos que puedan llegar a estos distritos también, ¿no? Y por último vamos a poder ver que evidentemente yo tomo cargo este año y ¿cuánto me queda para el próximo año? Para la próxima elección, 1 año. Así es. Por ende, existe cierto desincentivo hacia las personas que van a postular. Es paradójico, ¿no? Tener por un lado la facilidad para inscribir organizaciones políticas, pero por otro lado tener el desincentivo de la no reelección de alcaldes. ¿Podría esto jugar a favor quizá para que los intereses sean realmente de servicio frente a una comunidad? Puede jugar en cierta forma,
pero por otro lado también estamos minando nuestro sistema electoral a nivel subnacional. Es decir, tenemos estas fallas que deben ser revisadas, y así como conversábamos sobre la revocatoria, que se efectuaron algunas modificaciones y mejoramos este mecanismo de control, de igual manera creo que las elecciones municipales pueden ser mejoradas desde el diseño institucional. Ese es como primer punto de estudio. El segundo punto que hemos evaluado dentro de este trabajo es la necesidad de crear nuevos distritos. Es decir, realmente necesitamos crear nuevos distritos. Y ojo que vayamos muy a detalle con esto, porque muchos televidentes pueden estar enterándose por primera vez incluso de la creación de estos 18 distritos. Efectivamente, y así como en el 2017 ya hemos desarrollado el día 12 de marzo elecciones en 3 distritos, también en el 2015 hemos desarrollado otras elecciones para 10 distritos nuevos, es decir, venimos acumulando distritos. Entonces, ante ello, ¿existe de verdad una necesidad? Hemos elaborado el siguiente cuadro, que nosotros vamos a ver 5 puntos o 5 temas de análisis. Sí, enseguida lo ponemos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero, ¿existe de verdad un enfoque de ordenamiento territorial o es más un tema de reclamo político-social? Ojo, estamos hablando de la necesidad de creación que hay detrás de la creación de estos distritos. Nosotros podemos ver que en algunos casos responden efectivamente a algunos intereses tanto políticos como económicos. ¿Por qué? Porque algunos distritos tienen un canon superior a muchos distritos en la media de todo el país. Pero en algunos otros casos, como distritos que tienen menos de 1000 ciudadanos, donde técnicamente la gestión pública no va a llegar, pareciese más que se está jugando a crear distritos sin la necesidad y sin la oportunidad que debería darse para este nuevo distrito. Lo segundo, estos distritos van a de verdad a atender demandas sociales en primera instancia. Pareciera que no, en algunos casos. Nosotros podemos recorrer el Perú, hemos recorrido el Perú evidentemente, y hemos visto que muchos distritos en el interior del país no tienen en primera instancia ni las instalaciones. Segundo, no tienen presupuesto. Ojo, seguimos hablando del plazo de un año. Exactamente. ¿No? En paralelo. Posteriormente, evidentemente, ya se podrá contar también con instalaciones, pero evidentemente no pueden ser comparables con distritos de mayor presupuesto y de mayor circunscripción y posiblemente mayor participación en toda la gestión. Entonces, ¿se van a atender las demandas sociales en primera instancia con estos nuevos distritos? Esperemos que sí, ojalá que sí. Desde nuestro punto de análisis pareciera que no, porque no se les va a dar recursos. ¿Con qué recursos se le va a...? O al menos las más importantes. Ojo, más adelante vamos a hablar también sobre las necesidades, ¿no? Y la situación de cada una de estos distritos. Efectivamente. Entonces, ahí tenemos otro punto de análisis muy interesante. El tercer punto de análisis es, ¿va a existir de verdad instituciones gubernamentales con capacidades operativas y humanas? Claro. La presencia del Estado, ¿no? La presencia del Estado. Eso es lo que se conoce como la presencia del Estado. No por crear una municipalidad significa que de verdad tenemos operativamente a la municipalidad. O en todo caso, aquellas personas que quieren ser pues elegidas, ¿no? Y están postulando y tienen esta aspiración política, o sea, que saben que quieren ser una autoridad, pues tienen que tener todos estos componentes también muy claros, ¿no? Efectivamente, cualquiera que sea la persona que aspire a un cargo público, desde ya tiene que ver mínimamente esos 5 puntos, pero además estas autoridades que van a ser elegidas en diciembre tienen que tener en cuenta estos puntos. ¿Por qué? Porque es la situación real en la cual van a asumir sus funciones y sus competencias. Y por último, vamos a poder ver todo el análisis del contexto, como lo mencionabas. ¿Cuál es el contexto en el cual están estos distritos? Porque estos distritos evidentemente se alojan dentro de un departamento que vive una realidad. En este caso nosotros hemos elaborado también un pequeño estudio, un pequeño diagrama. ¿Nos podemos apoyar en el gráfico? Ahí está. Este, ojo, es un diagrama según el Índice de Competitividad Regional 2017 del Instituto Peruano de Economía. Estamos viendo allí, ¿no?, un top de los 24 departamentos. Efectivamente. ¿Qué evalúa este top? Como podemos ver, vamos a poder analizar 6 rubros o 6 variables interesantes. El entorno económico, es decir, todo lo que es el materia económica, el ingreso per cápita, etcétera, etcétera. La infraestructura que tienen
los departamentos. Tercero, cómo se viene gestionando la salud dentro de los departamentos. Cuarto, la educación. Estos son los factores, digamos, que se han combinado variables para hablar de competitividad. Efectivamente. Muy bien. Quinto, el tema laboral. Y sexto, el tema institucional, es decir, si existen o no existen instituciones dentro de la región. Bajo estos 6 variables se ha creado este ranking, que es del Instituto Peruano de Economía, el IPE, y podemos ver, así a grosso modo, que nosotros vamos a analizar 4 departamentos nada más, que son efectivamente quienes albergan el 78% de distritos, de estos 18 distritos. Podemos verlos en el gráfico, están allí justamente encerrados, ¿no? En rojo. Efectivamente, y como lo mencionaba, por ejemplo, si nosotros vemos estos departamentos, Ayacucho, que tiene 2 distritos, se encuentra en el ranking en el puesto 15. Apurímac, que tiene 3 distritos, se encuentra en el puesto 18. Huánuco, que tiene 6 distritos, que es el distrito que tiene más, está en el puesto 20. Y por último, si vemos a Huancavelica, que tiene 3 distritos también, está en el puesto 22. Estamos hablando de estamos hablando de media tabla para abajo. Exacto. No hablamos, por último, de departamentos que tengan, que estén en el top de estas variables, tanto salud, educación, laboral, institucional, etcétera. No, estamos hablando de departamentos que de antemano tienen todo un clima y toda una realidad compleja y en muchos casos deficiente. Para esto vamos a analizar algunos temas en particular. Por ejemplo, solamente en 2 variables hemos evaluado que es positivo, es decir, estos departamentos se encuentran por encima de la media. Por ejemplo, en salud, Ayacucho se ubica en el puesto 14. Es decir, ahí está en la media. Y ese es el detalle de cada departamento, ¿no? Está en el 12. Muy bien. Huánuco está en el 10. Esos 3 departamentos están por encima, más o menos en la media. Huancavelica sí está en el puesto 23. Y en el segundo, que es en el tema institucional, es decir, la gestión, por ejemplo, del presupuesto, la existencia de instituciones, etcétera, Ayacucho está en el puesto 11, Apurímac en el 16, Huánuco en el 17 y Huancavelica en el puesto 3. ¿Por qué hago mención a estos 2 temas? Porque estas 2 variables son las únicas 2 variables en lo cual nosotros vamos a ver índice en verde. Es decir, ellos están dentro del ranking bien posicionados. O más o menos posicionados. Bien posicionados es un decir, tampoco, porque tampoco están por encima. Y quedan además de lado las otras 4 variables para trabajar, ¿no? En el cual las 4 variables nosotros vamos a poder analizarlas y ver que existe indicadores que demuestran una realidad muy, pero muy desalentadora. Por ejemplo, en el tema, el más grave quizás es el tema de educación. Técnicamente son los departamentos que lideran el analfabetismo en el Perú, ocupando posiciones por debajo de la posición 17 o 18. ¿Qué nos quiere decir esto? Es decir, que no vamos a tener muchos servicios de calidad ni que promuevan la competitividad en la ciudadanía. Bueno, y para finalizar, señor Velázquez, le agradecemos muchísimo su presencia y entendemos pues con este análisis que la realidad es compleja, ¿no? La realidad es compleja, la necesidad, ojo, es alta. Han tocado solamente 4, ¿no? de los 7 departamentos que albergan estos 18 distritos. No solo las autoridades deben informarse de esa realidad, los ciudadanos también, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones emprende una labor educativa, como bien dijo, y esperemos pues que los próximos comicios sean o den luz, ¿no? de un voto informado. Efectivamente, nosotros desde el Instituto esperamos que este pequeño análisis que hemos hecho pueda colaborar en favor de las autoridades que van a ser elegidas y que puedan saber cuál es la realidad que vive su distrito. De antemano ellos ya lo saben, pero quizás dentro de la gestión pública, donde se maneja el tema de presupuesto, los sistemas administrativos, entre otros temas mucho más amplios, pueda que la realidad sobrepase sus expectativas. Ante ello, como siempre, para nosotros es loable el trabajo que viene ejecutando el Jurado Nacional de Elecciones desde su competencia como fiscalización electoral y educación electoral. Ambas que se interrelacionan con la ciudadanía y que aportan tanto a que se desarrolle un proceso con todo el respeto a las normas electorales, por un lado, y por otro lado un proceso informado, que es lo mejor, que podamos tener ciudadanía informada para que este 10 de diciembre
en estos 18 distritos pueda desarrollarse un voto o pueda emitirse un voto informado. Muy bien, muchísimas gracias, señor Velázquez, por habernos acompañado. Hemos conversado con Víctor Velázquez, investigador del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. Gracias.